Este es uno de esos vídeos donde quiero utilizar otro equipo como ejemplo en el tema de proyecto deportivo, que ya sabéis los que sigáis el canal, para mí es el tema más importante. Siempre es lo más importante tener un proyecto deportivo sólido, estable. La gestión de un presidente debe medirse siempre, fundamentalmente, no digo que sea absolutamente lo único, otras cosas también importan, pero diría al 90%, lo más importante es la capacidad para crear, dirigir, gestionar un proyecto deportivo sólido, estable y de calidad. Y precisamente considero que debemos preguntarnos qué es un proyecto deportivo sólido, de calidad, estable. Esa estabilidad de la que hablaba Xavi en la última temporada, en la 23-24. Quiero utilizar el ejemplo del Arsenal para ello. Se está hablando en las últimas horas de que el Arsenal está muy cerca de hacer dos fichajes muy importantes, dos inversiones tremendas. Una es Víctor Gyökeres y otra es Noni Madueke. Me ha sorprendido mucho lo de Madueke, no estaba al tanto de este fichaje. Se habla de algo más de 50 millones de euros por Madueke y cerca de 63, creo que son 63 millones más 10 de fácil cumplimiento en el caso de Gyökeres, aunque lo de Gyökeres no termina todavía de cerrarse. Bueno, ninguno de los dos todavía está cerrado. Habrá que ver si finalmente cierran los dos, solo uno o ninguno. Pero en caso de que concreten ambos fichajes, desde luego creo que la posición del proyecto del Arsenal habrá alcanzado su momento más fuerte en muchísimo tiempo, que es lo que quiero comentar en este vídeo. También me gustaría dejar claro desde el principio, para los que me preguntéis, oye, entonces, ¿qué? ¿Crees mucho en Mikel Arteta? ¿Te parece un gran entrenador? Sinceramente, a día de hoy, no lo sé. No lo sé. ¿Me parece buen entrenador? Creo que sí. Creo que sí. Creo que es buen entrenador, como mínimo de nivel bien. Creo que el trabajo que está haciendo en el Arsenal es notable, por lo que voy a comentar a continuación, que es a lo que voy a ir con el vídeo, el tema fundamental. Pero me gustaría dejar claro que no soy de los que piensa que, claro, es que Arteta es como Guardiola, como Flick, como Luis Enrique. A día de hoy no lo pongo. A día de hoy, como si fuera Javier Trabas, que al final hacemos mucho la broma, pero bueno, es que es una expresión muy habitual, ¿no? Decir a día de hoy. Pero bueno, que últimamente lo estoy diciendo mucho. Y repito, a día de hoy yo no lo pongo en el peldaño Guardiola, Flick, Luis Enrique. Es más, lo pongo en un peldaño bastante alejado. Bastante alejado. Arteta me transmite unas buenas sensaciones, como me las transmite Xavi y como me las empieza a transmitir también Fábregas. Pero hay mucho todavía por demostrar. Yo, cuando Arteta aún no había cumplido su segundo año, ya sabéis que aquí hice un vídeo donde comentaba que me estaba decepcionando mucho como técnico del Arsenal. ¿Por qué? Porque me esperaba mucho, teniendo en cuenta que centrocampista, de la Masía, segundo de Guardiola en el City y tal, y me sorprendía ver, tras tanto tiempo en el Arsenal, me sorprendía ver que su Arsenal no conseguía dar un salto de calidad ni en resultados, ni tampoco dar una sensación de tener un juego consolidado. Veías al Arsenal compitiendo, metiendo el autobús en muchos partidos, sin dominar, sin controlar muchos partidos, y te quedaba una sensación, y además con una potente inversión detrás, que de hecho lo voy a comentar ahora. Si concretan los fichajes de Gyökeres y Madueke, la inversión del Arsenal, vamos a ver, sería la más alta de los últimos 5 años en la Premier, solo por detrás de la del Chelsea. Mucho más que la del United y muchísimo más que la del City y la del Liverpool. Lo comentaré ahora,
lo comentaré ahora, porque es importante, por supuesto, desde el punto de vista de analizar si, oye, el proyecto de calidad que estás diciendo, entonces tal, el gasto, los títulos, tal, lo comento ahora, pero permitidme, por favor, esta introducción, porque quiero dejar claro esto, ya que soy consciente de que a lo mejor esta temporada pues a Arteta no le va bien y a lo mejor acaba siendo destituido, o la próxima, o al final no llega a nada y no consiguen ganar títulos. Podría ser, podría ser. Pero lo cierto es que me sorprendería. Me sorprendería. Tampoco tantísimo, porque ya digo, a día de hoy no tengo tampoco una posición. No soy de los que dice, buah, es que Arteta, menudo fenómeno, es que es. Tú fíjate, porque para mí, si me dices, Arteta, Xavi, en estos momentos te pongo a Xavi por delante. ¿Por qué? Porque Xavi, cogiendo al Barça en una situación terrible, noveno en la jornada 12, sin hacer pretemporada y con una limitación brutal en fichajes, nada que ver con lo del Arsenal, y la presión que tiene el Barça, que tiene que combatir, ya sabéis con quién y contra quién, cosa que el Arsenal no, puede estar mucho más tranquilo, y Arteta se pasó 2 años mucho más tranquilo, lo cual es un acierto por parte del Arsenal, un acierto. Yo si fuera dirigente del Arsenal no tengo claro que hubiera tenido tanta paciencia con Arteta y me hubiera equivocado. Eso quiero dejarlo claro. Y no se me caen los anillos por reconocer cuando me equivoco. Todo el mundo se equivoca en el fútbol. Se equivoca hasta Guardiola. No nos vamos a equivocar por los que no tenemos el nivel de Guardiola, Flick o Luis Enrique, ¿no? Entonces, Xavi cogió al Barça y en 16 meses estaba siendo campeón de Liga en España contra el Trampas. Teniendo que hacer 88 puntos para ganar, ¿eh? 88 puntos. Teniendo que combatir contra esta gente. Y sus campañas de desestabilización. Pues para mí, evidentemente, el mérito es descomunal. Es descomunal. La siguiente temporada, prácticamente sin fichar, Oriol Romeu 3 millones y un par de jugadores cedidos, 85 puntos. Vamos a comentar de la puntuación del Arsenal. Y alguno me dirá, no, es que es más difícil en la Premier. Sí, pues Guardiola no ha parado de hacer 90 puntos, 90 puntos, 90 puntos. Incluso en una temporada que muchos dicen que es horrible como la anterior, solo hizo 3 menos que Arteta. Entonces, alguno dirá, pero a ver, ¿estás haciendo este vídeo para elogiar a Arteta y el Arsenal o para criticar? Y evidentemente lo estoy haciendo para elogiarles. Pero es que precisamente nos vale este ejemplo de Arteta y el Arsenal para darnos cuenta de lo injusto que se ha sido con entrenadores como Luis Enrique en el Barça, a golpe de 90 puntazos, etcétera, etcétera, o como Xavi, teniendo en cuenta dónde cogió el Barça, dónde lo colocó, la cantidad de tiempo que estuvo, inversión, etcétera. Es muy importante el dónde estaba, dónde estoy. Dónde estaba, dónde he dejado el equipo. Muy importante. Es más, si hubiera cualquier problema en el Arsenal y a Arteta no le salieran bien las cosas, hombre, yo desde luego tengo muy claro por qué entrenador apostaría, que es por Xavi como relevo, sin ningún tipo de dudas. Porque sería la mejor opción continuista del trabajo de Arteta. Pero no creo. Me sorprendería, sobre todo si fichan a Gyökeres, que parece el fichaje más necesario para el Arsenal, el de un 9 puro, un 9 que pueda ser diferencial y que les pueda dar un salto de calidad. Si además incorporan a Madueke, pues bueno, la profundidad que ganan me parece brillante. Aunque ya veremos, luego hay que gestionar ese grupo y tal y cual. Pero bueno, el Arsenal y Arteta. Importante destacar esto porque voy a empezar con el dinero. Ahora mismo, mirando aquí en TransferWhite, y discúlpeme, repito, lo de TransferWhite es que cuando le pones 45 millones a Mastantuono, cuando le pones 24 millones a Güler, cuando haces todo esto, cuando omites que Xabi Alonso has tenido que pagar 10 millones de euros por él, etc., pues hombre, es normal que la gente diga que tienes una tendencia blanca y te llamen TransferWhite. Yo no lo digo para insultar o faltar al respeto, lo digo pues porque es como os comportáis.
traten de ser más objetivos y seguramente ese tipo de etiquetas desaparecerán. TransferWise nos dice que en los últimos 5 años, en el balance de fichajes, lo que gastas en traspasos y lo que obtienes de los jugadores que sacas, de los jugadores a los que das salida, pues el Arsenal lleva un balance negativo de menos 569 millones de euros. Sin contar Jóqueres, que serían 63, sin contar Madueque, que serían algo más de 50, o sea, más de 115 millones de euros entre los dos, lo que elevaría la cantidad a menos 680, menos 690 millones de euros aproximadamente. Vamos a, para redondear, menos 685 millones de euros. Si los ficha. ¿Quién supera esta cantidad en los últimos 5 años? Solo el Chelsea con menos 940,30 millones de euros. El Manchester United. También, perdón, lo miré mal antes, ya decía yo que me sorprendía. El Manchester United tiene menos 699,99, bueno, menos 700 millones de euros. Pensé que me ponía aquí menos 500 antes, y no, son menos 600. O sea, menos 700 millones el Manchester United. El City, que tanto se habla, no, lo que ha gastado, tal, y lo que sigue gastando, menos 370. Fíjate que es la mitad casi de lo que estaría gastando el Arsenal en estos últimos 5 años. El Liverpool, menos 384,73. Sí que es cierto que si ficha a Ekitike o a Isaac, que se está comentando. La verdad es que aquí es donde entro un poco, ¿no? Que me gustaría aquello de también el canal de fútbol internacional para hablar más de este tipo de temas y todo eso, pero bueno, que a día de hoy no me da tiempo a hacerlo, lo siento mucho. Si algún día me diera tiempo, pero bueno, es absurdo que lo hable porque lo que he dicho el otro día, ¿no? En este vídeo de Off Topic, las cosas hay que hacerlas y no decirlas. Entonces, bueno, de momento no me da tiempo, lo siento. Lo digo porque sé que muchos me lo pedís, de oye, tal, pero habla más de fútbol internacional, tal, no sé qué. También con este vídeo pretendo un poco más eso, ¿no? También, pero insisto que esto va más dirigido a nuestra perspectiva culé. Entonces, fíjate que los que se han repartido y luchado por los títulos, Manchester City y Liverpool, en estas últimas temporadas, han gastado casi la mitad del Arsenal. No es un tema poco importante lo que te has gastado. Por eso decía antes lo de Xavi, Arteta, el mérito, dices, claro, si tú miras lo que nos hemos gastado en la época de Xavi, es mucho menos de lo que ha gastado el Trampas. Mucho menos. Sobre todo teniendo en cuenta fichajes como el... Bueno, claro, es que el de Mbappé es de esta temporada, pero me refiero a Bellingham, Güler, etcétera, etcétera, de estos fichajes. En promedio, la cantidad que se ha gastado Xavi, la cantidad que el Barça se ha gastado con Xavi, vendrían a ser unos 100 millones por verano. Bueno, y si la hemos gastado. Y digo 100 millones por verano porque realmente el único verano que gastamos fue el de Lewandowski, Rafinha y Koundé. En lo demás, pues ya digo, Romeu 3 millones, jugadores cedidos. Sí, Ferran también. Esos 4 fichajes, Ferran, Lewandowski, Rafinha, Koundé, y el resto todos jugadores cedidos o libres. En 2 años y medio. Entonces, unos 200 millones de inversión, más lo que haya sacado por jugadores, tal. Ponle como mucho 100 de balance negativo, 100 al año. Bueno, ni eso, tendría que revisarlo. Ahora mismo no tengo aquí las cuentas. Y mirad, por casualidad... O sea, por casualidad no, porque me he irritado un poco, dije, míralo, en vez de estar aquí especulando, y realmente me equivoco por completo. En la 21-22, que es Koeman Xavi, el Barça saca más 25,86 de balance. No solo no sale perdiendo, sino que saca más 25,86. En la 22-23, menos 119,50. Y en la 23-24, más 87,30. Más 87,30, con lo que más 87,30 más 25 nos da un más 112, 87,30, 25,86, 113,16, si no me equivoco, contra un gasto de 119,50, por lo que en la época Xavi solo se han gastado, del balance negativo es de menos 6 millones, en 2 años y medio, menos 6.
Se ha conseguido una Liga, una Supercopa, 88, 85 puntos, llegar a cuartos de final de Champions sin gastar dinero. Si lo comparas con la inversión que está haciendo el Arsenal, pues hazte una idea. Hazte una idea del mérito, ¿eh? Porque evidentemente, claro, con lo que gasta el Arsenal, Xavi podría haber tenido entonces a lo que quería, que era Kimmich o Zubimendi, Leao en la izquierda, Bernardo Silva. Claro, así hubiéramos conseguido más resultados poniéndole a Xavi exactamente lo que quería. Bueno, nunca lo sabremos. Pero hombre, teniendo en cuenta que le quitaron a Dembélé, que le quitaron a Kessie, a Aubameyang, que no llegaron algunos jugadores clave que él quería y tal y cual, pues hombre, creo que tiene bastante mérito, ¿eh? A diferencia de lo que nos ha vendido la prensa. La prensa y algunos troles. Alguno dirá, ¿pero por qué hablas de Xavi y no estás hablando del Arsenal? Es que, insisto, estoy hablando de proyecto deportivo. Estoy hablando en clave culé. Para destacar lo que ahora me voy a entrar totalmente con el Arsenal, quiero destacar. Que es que Arteta, podéis ver sus números, lleva con esta 5 temporadas y media en el Arsenal, como entrenador. 5 temporadas y media. Llegó a mitad de la temporada 19-20, terminó octavo en la clasificación esa temporada. La temporada siguiente, 20-21, o sea, un poco como Xavi, ¿no? Llegó a mitad de temporada, quedó octavo. Cogió también al equipo ahí, en media tabla, y lo dejó ahí. El Barça con Xavi quedó segundo. En la 20-21, su primera temporada completa, vuelve a quedar octavo. Insisto, nosotros hicimos 88 puntos y ganamos la Liga. Aquí es donde por eso yo me esperaba más resultado, la verdad, de Arteta. En la siguiente temporada, la 21-22, queda quinto. Aquí es donde hago el vídeo que digo, vaya, ya ha pasado todo este tiempo y aún no ha conseguido. Pero realmente fue hacer yo ese vídeo y empezó el Arsenal a ir hacia arriba. Ahí en el tramo final de la 21-22 ya daba la sensación de que Arteta había conseguido algo. Daba la sensación de que Arteta había conseguido algo con el Arsenal. Y precisamente a partir de ahí es que mejora significativamente los resultados, quedando en la 22-23 segundo en la 23-24 y segundo esta pasada temporada la 24-25. Alguno puede decir, pues menudo fracaso, siempre segundo, o sea, 3 veces segundo, 1 quinto y otras veces octavo. Yo, como veis, no me invento nada con lo que digo esto de los 88, 85, yo siempre lo tengo en cuenta, el tema de los puntos. Ya lo he dicho, lo dije en la época de Valverde, que es la única manera de poder analizar el rendimiento ya no del entrenador, del proyecto, de cómo estás bajando o subiendo. Si no, ¿cómo lo analizas? La Liga es la verdadera prueba que te permite ver dónde está el equipo, si yendo hacia arriba, si yendo hacia abajo o manteniéndose. Y en función a cómo te veas en la Liga, que luego hay que saber interpretar los puntos. Es decir, hay que... Porque alguno, claro, tú miras los números del Barça con Valverde y dices, oye, pues puntacos que hacíamos, ¿no? Y tal. Ya, pero es que lo tienes que comparar con cuántos puntos hacíamos antes de que tuviéramos a Valverde. ¿Cuántos goles hacíamos antes? Tienes que mirar de dónde veníamos y dónde estamos. Y veías una clara deriva, una clara caída, que si lo mezclabas con las sensaciones de intensidad, te daban como resultado un evidente fin de ciclo, muy palpable, muy visible, que la gente no paraba de negar. Mucha gente, no todos. Aquí, en este canal, desde luego, no era solo yo el que lo tenía claro, eran muchos de vosotros los que lo decís en la caja de comentarios. Bajas, caes, al caer cuesta volver a construir, y una vez entiendes que estás teniendo... Claro, fíjate luego la injusticia. Con Xavi pretendían que hiciera los números de Luis Enrique. Y ahí dices, que casi se hicieron, porque hacer 88 puntos, no, de la noche a la mañana estos pretenden volver a estar en el mismo nivel. No, perdona, has bajado, y al bajar ahora el crecimiento tiene que ser paulatino y progresivo. Fíjate lo que acabamos de comentar de Arteta, que es la evolución del Arsenal, es la evolución normal. Octavo, quinto, segundo. De hecho, voy a ir algo mucho mejor, que es los puntos. Los puntos que ha hecho Arteta,
Vamos a ver, aquí temporada 19-20. 19-20, aquí, 20. Su primera media temporada, el Arsenal acaba con... El Arsenal acaba, no sé qué, han hecho aquí un cambio en la web. 56 puntos. Su primera media temporada, 56 puntos. Siguiente temporada, la 21, el Arsenal hace 61 puntos. Su primera temporada completa. Poca mejora, ¿eh? Poca mejora, por supuesto. De hecho, es una mejora tan pequeña que sería normal cuestionar el nivel del entrenador. Sería perfectamente lógico y normal. Siguiente temporada, 69 puntos, otra pequeña subida, que ya te empieza a llevar a decir, oye, 69, ya casi cerca de los 70, quintos, tal, no sé qué. Bueno, ya digo que ahí en el tramo final, sobre todo, en el tramo final, de hecho, permitidme ver, gana 4 de los últimos 5 partidos el Arsenal de Arteta. Y en la siguiente temporada, que ya da un salto de calidad, la 22-23, hace, vamos a ver, hace 84 puntos. La manera de medirlo es esta. Fíjate, la progresión que está teniendo el equipo del estar de unos entre 50 y 60 puntos a saltar ya a los 84 puntos. Claro, ahora vamos a comentar porque alguno mira, bueno, pero esta temporada, Mister, ¿cuántos puntos hicieron? Vamos con ello rápidamente. En la 23-24 hemos pasado de 84, sube a los 89. La pasada temporada, 23-24, sube a los 89. Y esta temporada, la 24-25, baja, esto fue 70 y algo, ¿no? Esa temporada, baja, a ver, hasta los 74. Hay que decir que el problema para mí en esta temporada, de que baje a los 74, porque eso también hay que analizarlo, es que el Liverpool consiguió en la primera vuelta una gran distancia que para mí fue haciendo perder confianza a muchos equipos en poder ganar la Premier. Y esto sumado con que el Arsenal avanzó mucho y bien en la Champions, para mí provocó que el equipo, que la plantilla, que el grupo de Arteta, por mucho que Arteta quisiera, seguro que ha intentado lo contrario, pues haya volcado más su mente en la Champions que en la Premier, provocando despistes que le han provocado pérdida de puntos y que han provocado que el Liverpool solo haya necesitado al final hacer 84 puntitos para ganar la Premier. Eso sí, 84 puntos que los han hecho precisamente porque no ha tenido oposición. Es una puntuación, la de esta Premier, bastante irreal, porque si el Arsenal hubiera estado metido de lleno en la lucha, el Liverpool probablemente hubiera ido a más de 90 puntos, y si el Arsenal se hubiera metido totalmente en la lucha, seguramente hubiera hecho entre 85 y 90. De manera que mantiene el nivel el Arsenal por mucho que haya hecho solo 74 puntos, ya que no tenía objetivo ni por arriba, es decir, no iba a pillar a Liverpool nunca hiciera lo que hiciera, estaba muy lejos desde la primera vuelta ya, y tampoco por abajo, porque Manchester City, Chelsea y compañía, que son los que quedaron justo detrás, el Manchester City tercero con 71 y el Chelsea cuarto con 69, estuvieron casi siempre muy lejos y no fueron una amenaza para el Arsenal, de manera que los jugadores qué motivación iban a tener. Hay que entender todo esto para poder comprender la situación, porque si no lo hacemos podemos caer. Hombre, tengo muy claro que en el Barça esto no se hubiera permitido ya. Y yo debo decir que siento envidia del Arsenal, de lo que está haciendo el Arsenal, aún a riesgo de que a lo mejor dentro de 3 meses, pues oye, que le ha ido fatal, mira, ni Madueke, ni Gyökeres, ha fichado todo esto, está gastando todo este dinero, no ganan nada y esto no evoluciona. Y alguno me diga, ¿qué? ¿No decías que sentías envidia? Sí, la siento, porque el Arsenal hoy vuelve a ser un equipo con proyecto, serio y sólido, como el que tenía con Wenger. Y la mejor demostración de esto, ¿cuál es? Que está siendo capaz de fichar a jugadores importantes, cosa que hace unos años no podía hacer a pesar de tener el dinero. Tenía el dinero, pero no tenía el proyecto serio, sólido y estable que gusta a todo agente de jugador y a todo jugador para decir, oye, pues yo me voy allí,
porque me gusta lo que está haciendo este tío. Porque creo que si yo voy allí van a dar un salto de calidad y vamos a dar un salto de calidad y además de ganar dinero voy a ganar títulos. Gyökeres es un jugador que tengo muy claro que tiene ofertas importantes de muchos equipos. Y escoge y acepta el proyecto del Arsenal. Sí que es cierto que alguno puede decir, bueno, habría que ver cuántos equipos están dispuestos a pagar el dineral que va a pagar el Arsenal y tal y cual, tanto al Sporting de Portugal como al jugador. Bueno, es posible que no haya muchos equipos, porque a lo mejor, por ejemplo, equipos que pueden pagar esa pasta, en estos momentos sería el Trampas, con su barra libre, como club estado que es, el Qatar Saint-Germain, otro club estado, el Manchester City, otro club estado, y estos equipos sí que es cierto pues que parece que no se plantean el fichaje de un 9. Entonces, el Arsenal se puede decir que al final, no, pero es que Gyökeres va por descarte, porque no hay otras. Yo lo único que sé, lo único que puedo decir es que hace unos años el Arsenal este tipo de contrataciones no era capaz de hacerlos. Hace unos años sería muy inviable que pudieran fichar a Declan Rice teniendo en cuenta que el City estaba detrás de él, o que pudieran mantener a sus jugadores jóvenes más prometedores, como por ejemplo Bukayo Saka. No es solo Bukayo Saka, de hecho tiene otras promesas jóvenes en la media y en el ataque que vamos a ver cómo evolucionan, porque aparte están trabajando muy bien las categorías inferiores y desde luego está paso a paso conformando un proyecto que casi empieza a estar a la calidad del proyecto, de los mejores proyectos de Arsène Wenger a principios del 2000. Poco a poco está alcanzando ese nivel. Alguno me puede decir, hombre, pero mister, seamos serios, con esa pasta que se ha gastado, tampoco es que tenga tantísimo mérito conseguir esto. En cierto sentido, si me dices eso, tienes toda la razón. Pero ¿qué hay del Manchester United que se ha gastado toda esa pasta y qué ha conseguido el Manchester United? ¿Qué hay del Chelsea que ahora me vendrás aquí con que no, oye, la Conference League y el Mundialillo? Bueno, muy bien. Todo, pues has ganado el Mundialito y has ganado la Conference League y yo, por supuesto, no quiero ni mucho menos menospreciar el trabajo que está haciendo Enzo Maresca, porque evidentemente es un buen trabajo. Es un buen trabajo teniendo en cuenta que el Chelsea, hasta antes de Maresca, veíamos que no tenía absolutamente nada. Ahora parece, ya veremos, parece que tiene algo. Parece, repito, el Chelsea para mí todavía está por ver, pero parece que está montando algo, que empieza a haber estructura, eso es lo más importante, ¿no? Un esquema definido, unos jugadores con roles bien definidos, ¿no? Donde ya empiezas a ver jugadores que ya tienen esa posición, que dices, pues mira, ya empieza a estar Caicedo y funciona bien, y Enzo Fernández y funciona bien, y Cole Palmer y funciona bien, y Cucurella y funciona bien, y dices, bueno, ya parece que empieza a haber jugadores, un esquema, un posicionamiento, un algo, que ya empieza a haber unas referencias, ¿no? Pero aún para mí está muy por ver. Por ejemplo, en el Arsenal, tú fíjate, con toda la broma, ya el plantillón que empieza, si ficha a Gyökeres y Madueke, fíjate, ¿no? Porque en la defensa, y eso que ha tenido muy mala suerte con la lesión importante que tuvo Timber, jugador que ya sabéis, ¿no? A mí es un jugador que me parece muy bueno, muy bueno, yo lo quería para el Barça en su momento, y tiene a Timber, tiene a Saliba, tiene a Zinchenko, tiene a Calafiori, que para mí es otro jugador que espero. De hecho, me ha sorprendido tanto usarlo como lateral zurdo a veces, cuando yo me espero que se asiente como central y lidere esa zaga, porque me parece un central espectacular. Luis Kelly, Zinchenko, Ben White. La defensa es de primerísimo nivel. El centro del campo, con el fichaje ahora de Zubimendi que han realizado. Cuidado, que insisto en que tampoco es que Zubimendi a mí sea uno de esos jugadores que me entusiasme tanto como puede ser Arteta o a Xavi, o incluso dicen que a Guardiola, pues bueno, les entusiasmará y tal. Yo no veo que sea para tanto. Yo no digo que sea malo, yo solo digo que a mí tampoco me parece
como para estos pagos de 60 millones y tal igual, no sé, yo no lo veo para tantísimo. Pero bueno, Zubimendi, Declan Rice, Merino, luego por delante que tiene a Odegaard. Estamos hablando ya de jugadores pues no sé si decir de primer nivel, pero a ver, luego arriba con Havertz, con Martinelli, con Trossard, con Bukayo Saka, si incorporas a Gyökeres, si incorporas a Madueke, pues esto ya empieza a tener una pinta muy, muy seria. Muy, muy seria. Y para mí, lo que más necesita es un 9 que marque diferencias. Y yo pienso que Gyökeres triunfará. Como mínimo triunfará, como mínimo hará goles. Me sorprendería mucho que fracasara. Me sorprendería mucho que no rindiera bien. Yo creo que será rendimiento inmediato. Entonces, independientemente, pues, claro, no, es que 5 años y medio y una FA Cup y 2 Community Shield. O sea, una copa y 2 Supercopas en 5 años y medio. Tras gastarse casi el doble que el City y el Liverpool. ¡Vaya fracaso! Pues no, porque evidentemente han crecido mucho en su promedio de puntuación. Llevan 3 temporadas peleando claramente la Premier, cosa que hasta hace 3 años parecía casi una odisea. Y sí, andaban por ahí quinto, cuarto, sexto, octavo, a veces segundo, que quedaba segundo pero sin luchar la Premier, quedaba segundo ahí en plan, bueno, no luché la Premier ni por casualidad, pero quedé segundo aquí y tal, ¿no? Que quedaba más segundo porque los demás equipos habían estado fatal, por ejemplo, como este año. Que este año es que ha quedado segundo con una facilidad enorme, porque el resto de equipos han estado fatal. El City, el United, el Chelsea, el Newcastle, el Tottenham, un rendimiento malísimo, como ya sabéis. Entonces, claro, bueno, para mí el proyecto que está haciendo el Arsenal en estos 5 años y medio tiene sobre todo el mérito de haber sido capaz de tener tranquilidad, mucha calma con Arteta, llevándole a este punto de estabilidad, sí, con una gran inversión detrás, pero es que claro, si quieres pelear por arriba, vas a tener que hacer una gran inversión. Y por mucho que hayas gastado casi el doble que el City y el Liverpool, es que muchas veces tienes que gastar y tienes que gastar mucha pasta. Y no queda otra. Y a veces gastas mucha pasta y los fichajes no te salen como tú esperabas. Porque hay lesiones, porque el jugador no se adapta a lo que sea. Y no puedes coger y decir, hombre, pero ¿tú qué crees que ¿Tú crees que Arteta, gastando esta pasta y ganando una copa y 2 supercopas, creéis que en el Barça le hubieran dejado esto? No dura ni un año. Es que ni año y medio. Aguanta. Se estarían descojonando desde Madrid. Mira, 5 años y medio sin ganar nada y siguen ahí apostando por Arteta. ¡Ah! 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 Pues eso es a lo que yo tengo envidia. Porque si fuera el Barça, si este marchamo lo llevara al Barça, yo diría adelante. Adelante con Arteta. Por eso, evidentemente, decía adelante con Xavi, que además ganó la Liga y la Supercopa en tiempo récord. Y nos llevó a 88 puntos, 85, repito, en tiempo récord. Y gastando nada en comparación con el Arsenal. El Arsenal, yo lo he visto muchas veces teniendo que competir contra el City metiendo el autobús. Lo que demuestra que siendo un equipo ofensivo, que siendo un equipo ADN Barça, muchas veces no es capaz de controlar los partidos. Cosa que a Xavi solo le vi una vez en el partido de Copa contra el Real Trampas de la temporada 22-23, donde eso sí, fuimos con 5 bajas importantísimas a ese partido. Lewandowski, Dembélé, Christensen, Pedri, si no recuerdo mal, etc. Entonces, ¿por qué estoy metiendo lo de Xavi y tal y cual? Porque es que es clave hablar del proyecto, la estabilidad y no volverse loco con el resultado cortoplacista, sino analizar los puntos en función a la progresión de puntuación, sobre todo teniendo como pues como si esto fuera la Fórmula 1, como banco de pruebas el campeonato de Liga, no la Copa, no la Supercopa, no la Champions, que son complementos que tú dices, bueno, tal, pues podemos mirar si además de hacerlo bien en Liga has estado bien en la Champions, en la Copa, tal.
En la Liga tienes 38 partidos. Son muchos más partidos que en el resto de competiciones. En la Liga juegan todos contra todos. No puedes quejarte de no, es que el calendario esto, lo otro, no. Todos contra todos. Y en la Liga tú sales a jugar cada partido, no como en la Champions que tienes que especular en plan, venga, va, marqué uno, ahora vamos a aguantar aquí. No, tú sales a atacar y voy a por los goles y soy más yo. Como equipo soy más yo porque no tengo que tener miedo a si me pillan en una contra y que esto se acaba, que son solo 180 minutos, que ay, que mira, es que aguanta y el balón. Esa competición de la aguanta. Las competiciones de eliminatorias son las competiciones de la aguanta. Como hemos podido ver, el último caso, el Chelsea con su 30 y poco % de posesión contra el Qatar Saint-Germain, ganando. El Inter de Marciniak con su 20 y poco % de posesión, ganando. Aguanta. El Trampas contra el City, colgado el larguero, aguanta. Y así, permanentemente. No siempre gana el de la aguanta, ni mucho menos. De hecho, ahí está el PSG metiéndole 5 al Inter. Pero que gana con mucha frecuencia el equipo que mete el autobús. El equipo de la aguanta. En la Liga ya no. Te puede ganar un día, 2 días, lo que sea, pero en la Liga el que más puntos hace es el que va al ataque. Por eso la Liga es el mejor banco de pruebas que te permite de verdad analizar el rendimiento del equipo. De verdad. Si te tratan de engañar haciéndote ver que no, pero en la Champions, no, pero en la Copa, no son competiciones que permitan hacer un análisis serio del nivel competitivo de un equipo. Por eso yo siempre me enfoco en los 88 puntos y 85 de Xavi, en los 88 puntos de Flick. Si me dices, oye, ¿cómo analizas a Flick? Con la Champions que ha hecho, con la Copa, me valen como complementos. Porque hemos jugado muy bien, porque hemos competido muy bien también y tal. Pero donde yo hago el análisis, en la Liga, 88 puntacos. Con 2 palizas al Trampas. La de Montjuic debería haber sido una paliza todavía mayor, pero como nos robaron de manera catedralicia, pues solo fue un 4-3. Entonces, es fundamental que los culés, para mí, tal como yo lo veo, fundamental que los culés hagamos un análisis basado siempre en la Liga, siempre en los promedios de puntuación, de dónde estaba, dónde estoy, cuánto es el dinero invertido, edad de los jugadores. Estas son las referencias que debiéramos marcar para poder saber si vamos bien o si vamos mal. Y cuando vayamos bien y nos metamos en 88 y 85 puntos, por eso digo que le pido perdón a Laporta porque al final esto ha salido bien, pero se ha jugado una machada que yo no me la jugaría en la vida. Bueno, una machada relativa, porque apostar por Flick no es una machada. Flick es un fenómeno de los banquillos. Del fútbol es un genio. Pero a fin de cuentas dices, oye, un entrenador alemán, yo qué sé, no conoce el idioma, a saber si se adapta bien, tal. Su idea de juego es todavía más kamikaze, ¿no? que la de Xavi, a lo mejor no se lleva bien con los chavales de la Masía o no les sirven o lo que sea. Al final todo lo contrario. La adaptación fue brutal, espectacular. Menos mal, ¿no? Pero aún así, que lo otro que teníamos estaba bien. Porque evidentemente es la misma dinámica que Arteta. La misma dinámica. Mira los puntos. Tú estabas noveno, jornada 12. Antes de eso estabas ya metiéndote. Venías de Luis Enrique, 90 puntos. Con Valverde fuiste bajando hasta los 80. Con Koeman bajaste hasta creo que los 74 o 76. Bajaste más en el principio de la 21-22 a una proyección de 54 puntos. Porque en la jornada 12, que íbamos novenos, creo que llevábamos 16 o algo así. De seguir ese marchamo, el equipo hubiera hecho 54 puntos a final de temporada. Por suerte llegó Xavi y cambió todo esto. Pues esas bajadas y subidas son la clave para analizar un proyecto y su solidez. No si gano la Liga o no, no si gano la Copa o no si gano la Champions o no. Y el Arsenal para mí lo está haciendo muy bien. A pesar de que yo a día de hoy, insisto, no soy un super yo sí, es Arteta, menudo fenómeno, tal.
en estos momentos, me parece un buen entrenador haciendo un trabajo de mucho mérito en el Arsenal. De mucho mérito. Habrá que ver con este plantillón que está generando. Para mí esta temporada ya no hay excusas. Esta temporada tiene que ir a por la Premier. Y más teniendo en cuenta que el City está en una etapa de reconstrucción, que de momento tampoco es que haya fichado tantísimo. Sí, ha gastado pasta, pero no veo que haya fichado jugadores que tú digas, "Buah, con esto la va a liar". Sí, Marmoush, Cherki y algunos otros jugadores que ha fichado me parecen muy interesantes y le pueden dar un salto interesante, pero también son jugadores que se tienen que adaptar, jóvenes, tal. Está en un proceso de reconstrucción que podría tardar. Quizás esta temporada también podría ser flojilla. Y el Liverpool, con la salida de Arnold, un año más para Salah, otro año más para Van Dijk, pues posible salida de Konaté, pero llegada, al dirá alguno, pero llegada de Florian Wirtz, y bueno, evidentemente la pérdida de Diogo Jota, ¿no? Que, en fin, es algo completamente... en fin, no hay ni palabras para comentarlo. Pues bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver ahí. Tiene buena plantilla el Liverpool, tiene algo. Habrá que ver cómo evoluciona esto con Slot. De momento cogió una herencia muy buena de Klopp. Lo ha hecho muy bien en su primera temporada, pero habrá que ver cómo evoluciona esto. Habrá que ver cómo evoluciona. Con todo, yo pienso que el Arsenal esta temporada debiera mentalizarse de ir con todo a por la Premier, que yo también creo que es uno de los errores que quizás esté cometiendo Arteta, no mentalizar al equipo de ir sobre todo y con todo a por la Premier y estar ahí más en, bueno, a ver la Champions, bueno, a ver si esto, a ver si... Premier. Ya os he dicho que a mí el Arsenal es el equipo que mejor me cae de... Si tengo alguna simpatía, el Arsenal y el United son los que más respeto. Tampoco es que sea aquí, mis super amigos del Arsenal, no. Pero si me dices equipo que más simpático me cae, el Arsenal. Porque aparte también es el equipo que más me ha hecho disfrutar a principios de los 2000, tanto antes con Dennis Bergkamp como después con Thierry Henry y la época de Arsène Wenger. Una demostración, por cierto, de que esto que digo del Barça, de que no, los títulos, las Champions, es un invento que el Arsenal de Wenger que ha ganado. Una Premier. ¿Te crees que yo me rijo por los títulos que ha ganado? ¿Tú te crees que a mí me ha hecho disfrutar más el trampas de las Champions que el Arsenal de Wenger? No. Ni por remota casualidad. Hay equipos que a mí han hecho mella. El Arsenal de Wenger es uno de ellos. Es un espectáculo futbolístico que marca una época, como el Ajax de Van Gaal, como el Barça de Cruyff, como el de Rijkaard, como el de Xavi, por mucho que lo nieguen, como el de Luis Enrique, evidentemente hay que decir, evidentemente el mejor de la historia, que es el de Guardiola. Y ojalá Flick, que va en un camino espectacular, ojalá incluso pudiera superar, ¿no?, todo eso. Pero bueno, lo veo, creo que es algo complicado. A ver. En todo caso, pues como digo, el Arsenal lo está haciendo muy bien. Para mí lo está haciendo muy bien. Y si Arteta, por lo que fuera, no funciona, ya digo, yo los mentalizaría para Premier, de decir, chicos, esta temporada el objetivo no es la Champions. Sí, vamos a ir a por la Champions, vamos a ir a por ella. Alguno dirá, pero ¿cómo que no es la Champions? No, vamos a ir a por la Champions, vamos a ir a por la FA Cup, por la Copa de la Liga, por todo, vamos a ir a por todo. Pero, objetivo primordial, aquí en la pizarrita, lo apunto, objetivo primordial, 90 puntos. Yo ya no te hablo de ganar la Premier, yo te hablo de que esta temporada tenemos que hacer 90 puntos. Mínimo 80 y a poder ser 90, y si puede ser superarlos, mejor. Que luego con 90 y va y el Liverpool me hizo 95, o el City me hizo 95, u otro, o el Chelsea los hizo, pues bueno, mala suerte. Pero mi objetivo tiene que ser llegar a mi prime, y yo no he alcanzado los 90 puntos, por tanto, mi objetivo son 90 puntos. A partir de ahí, que cae la Champions, que cae la Copa de lo que quieras, lo que tú quieras. Pero mi objetivo tiene que ser un equipo suficientemente competitivo como para sacarme 90 puntacos en la Premier.
Para mí, yo desde luego, si fuera el entrenador del Arsenal, es lo que haría. Que Arteta no funciona bien, dirá, pues, imagínate que esto no arranca bien y dice, ¿qué? ¿Dónde está tu proyecto del Arsenal? La buena noticia para el Arsenal es que Arteta les ha montado una estructura, de ahí lo que acabo de comentar de Maresca. Lo importante es esa estructura que has montado, a punto que dices que los jugadores tienen algún problema con Arteta y ya no le hacen caso, tal, no sé qué. Xavi, fíchalo. Estoy seguro de que lo levanta. Pero segurísimo. Porque todo lo que ha montado Arteta le sirve. Es que es perfecto. Si me dices, oye, un sitio donde mandaras a Xavi y crees que fuera a funcionar bien, el Arsenal, sin ningún tipo de dudas. 4-3-3 de manual, jugadores, bueno, de manual tampoco tanto. De hecho, muchas veces, bueno, 4-2-3-1, más bien de manual, pero con adaptación a 4-3-3, ¿no? Con adaptación fácil a 4-3-3, sobre todo si ahora fichan a Gyökeres y Madueke, que dices, a ver, tiene plantilla, de hecho, fíjate, ¿no? Pasaría a tener, le pones un 4-3-3 de manual fácilmente. Aunque quizás sea más para 4-2-3-1 esta plantilla, con un doble pivote claro con Zubimendi y Declan Rice y Odegaard por delante. Y delante con Madueke, Saka y Gyökeres. Martinelli, Saka, Gyökeres. Gabriel Jesús si se recupera, los chavales que tiene. Kai Havertz para pelear también el puesto incluso con Odegaard, ¿no? Detrás del 9. Sí, es más una plantilla de 4-2-3-1. Está en estos momentos muy en liza el 4-2-3-1 de Flick. Al punto de que hasta Guardiola lo ves jugando con el 4-2-3-1. 4-2-3-1, estamos en una época de esquemas asimétricos, muy flexibles, ¿no? No de posiciones fijas. Quizás el de Flick es el de una posición más fija en ese sentido. Pero tanto el Arsenal como tú, fíjate el PSG, ¿no? Como sale con 4, pero rápidamente es una defensa de 3, da libertades, modifica posiciones en función a cómo construye el juego. Pero bueno, que me estoy liando aquí y esto se va ya muchísimos minutos. Ya dije ayer, hice ese vídeo excepcional de 12 minutos, hoy pues ya casi en 50, ¿no? Proyecto deportivo, chavales, ¿eh? Proyecto deportivo, señores. Yo es que no me cansaré de repetirlo. No deberíamos nunca escuchar a nadie que sea del trampas. No deberíamos nunca caer en juegos de estos absurdos. Los títulos. Luego también una frase que para mí fue errónea de Laporta fue perder tendrá consecuencias. Eso debería ser enfocado a los jugadores. Perder tendrá consecuencias, es decir, mira, vamos a empezar a hacer contratos con bonus por objetivos y esas son las consecuencias. O directamente la consecuencia es salir del Barça. Pero para el entrenador no debería ser así. En plan, no, pues este año no has ganado, pues te vamos a echar. Pues como no has ganado, te vamos a echar. Pues como no has ganado, no. Dime los puntos que he hecho en Liga. Dime si el equipo está intenso. Dime de dónde venía y dónde estoy. Dime la edad promedio de la plantilla. Dime cuánto estoy gastando en fichajes. Dime si tengo estabilidad. Los títulos son consecuencia de las cosas bien hechas. Los títulos son consecuencia de un proyecto deportivo sólido, estable, firme, con recorrido. Y estar dando bandazos y cambiando de entrenadores es un proyecto no sólido, muy inestable. Precisamente por eso me enfadaba tanto con Laporta el año pasado. Porque yo entendía que sí teníamos. Es como si me dices que ahora el Arsenal mañana me dice, pues fuera Arteta. Le hago un desahogo a los propietarios del Arsenal. Digo, bueno, ¿estáis tarados o qué os pasa? Y fijaos lo que digo de Arteta, que de momento le pongo solo un bien. Porque para mí debería haber hecho más. Puede hacer más. Pero que aún así va por el buen camino, hombre. De proyecto de club va por el buen camino. Confianza en el entrenador. Estructura montada. Cada año una plantilla de más calidad. Lo que hace que tu dinero esté bien invertido, porque fíjate qué plantilla, de qué calidad tengo aquí ahora. Eso es lo más importante. Una plantilla de calidad, que tenga un alto valor de mercado, porque al final dices, sí, he gastado mucho, pero tengo jugadores de gran calidad que dices, si me vendo a este lo saco por 30, por 40, por 50. ¿Por qué? Porque están rindiendo bien. Y al rendir bien, son jugadores que se revalorizan o como mínimo mantienen el valor de mercado. En consecuencia, no es problemático. El problema es cuando no rindes bien. El problema es cuando te devalúas. Cuando traes a Dembélé y a Coutinho por
por un dineral y luego no rinde ninguno. Hostia. Ese es el problema, que tienes una plantilla de 30 años y están cobrando fuera de rango. Que veas los puntos y cada vez va hacia abajo, que veas la intensidad y va hacia abajo. ¡Hostia! ¡Despierta, tío! ¡Despierta! ¿A qué estás esperando? Se están dando todos los patrones para hundir el club. Esto es la manera de medirlo, no los títulos, por favor, déjense de títulos, por favor. No, pero es que Xavi no ganó, me importa un carajo. Hicimos 85 puntos, cuartos de Champions y cuartos de Copa. Tenemos un montón de chavales jóvenes. Hemos gastado muy poco. Dale recorrido, déjale que fiche. Por suerte no lo lamentamos. Apostaron por un crack del banquillo como es Flick. Por suerte no lo hemos lamentado. Pero podríamos haberlo lamentado si se hubieran equivocado con el entrenador. Por eso no es conveniente estar aquí dando saltos de como el Trampas ganó la Champions y la Liga. No puedo más. Así actúa un niño. Sin criterio, sin personalidad, sin análisis completo de la situación. Imagínate que los del Arsenal digan, se dejan llevar por lo que dicen en redes, sí, el eterno fracasado, no gana nunca nada. Que le hacen, ya sabes que le hacen memes de mucha historia, pero el Chelsea ha ganado la Conference y no sé qué. Mucha historia, pero no sé qué, no sé cuánto. Lo cierto es que Madueke quiere ir con Arteta. Y bueno, tampoco me vale eso porque a lo mejor al final no va y luego dicen, ¿qué decías? Yo no sé qué. Pero parece ser que prefiere el proyecto del Arsenal. Parece ser. Y eso que el Chelsea, ya digo, parece que ahora tiene algo entre manos. Parece. Ya veremos. Porque ganarle al PSG metiendo el autobús, un entrenador ofensivo como Maresca, sinceramente, a mí no me parece. Luego ves por ahí cosas en... Bueno, en fin, no quiero... Pero es ahí, qué gran Maresca, qué gran planteamiento, tal. Sí, un planteamiento espectacular. Meter el autobús y esperar a los errores del PSG en un día donde Nuno Méndez y Beraldo pues estuvieron mucho más flojos de lo habitual y que fue una cuestión ya de inspiración. Que llega a estar inspirado el PSG, qué gran Luis Enrique, qué baño táctico. Lo de siempre. Que pierde, que gane el equipo que mete el autobús, qué baño táctico. Que gane el equipo que juega al ataque, increíble. Luis Enrique al nivel de Guardiola. Esto no es analizar nada. Por mucho que luego te pongan, ya digo, figuritas ahí, te ponen, pues la pizarra, tal, no sé qué. Sí, ya, pero es que no lo estás analizando. Dime el resultado y te digo lo que... qué fuerte aquí estuvo el... Para mí está mucho por ver, porque Amaresca es un entrenador ofensivo y si eres un entrenador ofensivo, tu equipo tiene que ser dominador. Si consigue resultados pero aún no es dominador, está consiguiendo algo, un grupo que parece que tiene mentalidad, que parece que empieza a estar cohesionado, pero aún no domina la manera de jugar. Y como aún no domina la manera de jugar, para mí a día de hoy, Maresca todavía es... Lo digo porque muchos me preguntáis, ¿no? Y de ahí la necesidad quizás de ese canal internacional para hablar más de estos temas, pero pues aprovecho ahora, ya que es un vídeo largo y ya llevo una minutada. Pues mira, yo desde luego creo que el Chelsea tiene algo entre manos, pero todavía con mucho por ver. El Arsenal lo veo más asentado como proyecto, mucho más estable. Me sorprendería bastante que Arteta esta temporada y el Arsenal si fichan a Gyökeres. Sobre todo si fichan a Gyökeres. Con lo de Madueke, bueno, si lo fichan bien y tal, pero sobre todo si fichan a Gyökeres, creo que tendrían que tener muy mala suerte con las lesiones, existir un problema en el grupo, en el vestuario, porque de otra manera me sorprendería mucho que no hagan al menos 80 puntitos. Si no hacen 80 puntos, para mí es un fracaso. No puede ser que otra temporada más te quedes por debajo de los 80 puntos con esta plantilla. Y con esta estabilidad que tú ya tienes, estos jugadores que ya te conocen, ya conocen tu manera de jugar, tu manera de entrenar, no hay excusa, Arteta. Ahora no hay excusa. Si llega Gyökeres, 90 puntos tiene que ser la línea de, oye, que he conseguido 90 puntos, he cumplido. Repito, que luego Liverpool hace 91 o más, 90 o más, bueno. El City 90 o más, bueno. Maresca 90 o más, bueno. Bueno, 90 puntos es una pasada, tío, en una competición como esa. En fin, para mí es así como se miden los proyectos. Yo cuando digo que no nos dejemos llevar por el trampas, cuando he dicho, pues hay gente que te dice, no, es que como defiende a Xavi,
que no es una cosa de Xavi, es una cuestión de estabilidad, de proyecto, de analizar la economía, de analizar la edad de la plantilla, de analizar dónde estaba, dónde estoy. Si no analizamos esto y si no nos acostumbramos a analizar esto, acabaremos perdiendo mucho más de lo que ganamos. Acabará saliendo Laporta, acabará saliendo Flick, acabaremos haciéndonos daño como club. Y siempre tendremos que estar por detrás del Trampas, que es un club-estado que además juega con ventajas. Y que ellos no tienen ese problema porque da igual, tienen crédito ilimitado, quitan a este entrenador, ponen al otro, partidos que están jugando de pena te los acaban sacando adelante por una ayudita arbitral y evidentemente, macho, pues mira, no somos el Trampas. A nosotros no nos sostiene nadie. Solo nos puede sostener nuestra buena gestión, nuestra inteligencia analizando esto. Y en consecuencia, repito, ¿dónde estaba? ¿Dónde estoy a nivel puntos? Nivel de intensidad, sensaciones de intensidad en el campo. 2. 3. Inversión económica realizada. 4. Edad de la plantilla. Y ahora, haz un análisis al proyecto de Xavi. Dime la edad de la plantilla, dime la inversión realizada. Bueno, si ya lo acabo de comentar. La inversión es casi de cero. El balance es casi de cero en los 2 años y medio con Xavi. Entre lo gastado y lo recibido en ventas. Porque, repito, hemos tenido que sacar a Dembélé, a Kessie, a Aubameyang, a jugadores que Xavi quería aquí. No es solo que no pudiéramos fichar a Zubimendi, a Bernardo, y la gente haciendo como que no se daba cuenta. Además de las lesiones que hubo de Pedri, de Jong, de Valde, de Gavi, la desgraciadísima lesión de un jugador como Gavi que era imprescindible. Bueno, ya digo, menos mal que vino Flick, menos mal. Menos mal. Ahora tenemos esto. Cuidémoslo, Si bajamos 85, no me jodan, No, bueno, ya está, vaya mierda, ganó el Madrid la temporada. Mira lo que hace Arteta. Mira lo que hace el Arsenal. Estabilidad, competitividad. Deja de dar por sentado, por favor, que no, es que estamos ahí arriba y el Barça, venga quien venga, si pones este entrenador, esto lo hace cualquiera y tal. Mentira. Hacer entre 85 y 90 puntos es excelencia. Como mínimo, excelencia competitiva. Como mínimo. Excelencia. Con Xavi yo creo que tuvimos excelencia competitiva. Con Flick tenemos excelencia global. Porque además de competitiva, hemos dado un salto en la calidad del juego que es de una brillantez extraordinaria. Al punto de que ni siquiera la puntuación de liga refleja realmente el trabajo. Porque para mí hicimos una temporada más de 100 puntos que de 88. Pero creo que en ese final de año, en noviembre y diciembre, el equipo se despistó un poco y se nos han ido puntos. También con Xavi, También con Xavi hicimos menos puntos de los que deberíamos en partidos. ¿Os acordáis de aquel partido del Granada o del Villarreal en enero de 2024 en Montjuic? Que íbamos ganando el Villarreal y luego acabamos perdiendo 3-4 en el descuento. O contra el Granada, que íbamos ganando 1-0 y luego le dieron vuelta y acabamos empatando 3-3, que dices, ¿pero esto qué es? Por no hablar de los atracos en los clásicos contra el Trampas. Podíamos haber sacado... Ya digo, es que estábamos en una situación muy buena. Y estamos, por suerte, en una situación muy buena. Que no hay que perder. Que no hay que perder. Y para no perderla, no hay que obsesionarse tanto con los títulos. Hay que obsesionarse mucho más con los registros de puntuación, con el nivel de intensidad en el campo. Si el Arsenal se obsesionara con los títulos, no estaría en esta posición tan ilusionante en la que está. Porque no ha ganado ninguna Premier, no ha ganado ninguna Champions, no está ganando títulos, pero parece estar cerca de ello, ofreciendo un buen nivel de juego, cada vez mejor, y cada vez con una plantilla de más calidad, consiguiendo un proyecto de los más atractivos que hay en estos momentos en el fútbol europeo. Y eso es lo más importante en el fútbol, tener un proyecto atractivo. Y lo han conseguido gracias a la calma, a la estabilidad. En fin, lo dejo aquí, os animo a que en la caja de comentarios ofrezcáis vuestras impresiones. Nos vemos en próximos vídeos. Visca el Barça, un saludo.